bendiga. Gusto de estar con ustedes. Sé que algunos los conozco, otros no. Algunos me conocen, otros no. Pero bueno, le doy gracias a Dios de la oportunidad que me da a mí y a mi familia estar aquí con ustedes. Este es un día, bueno, como dice mi hermano, especial para la Iglesia La Hermosa. Y cuando me invitó, realmente no sabía si venir o no. Dije, sí voy. Y todavía más impresionado cuando me dijo, ¿y puedes compartir? ¡Wow! ¿Qué comparto en un aniversario, verdad? ¿Qué comparto? Sin embargo, bueno, pues yo quisiera retomar las palabras que usaba mi hermana y yo espero no incomodarlos. Yo espero me entiendan en el sentido de que realmente yo ya voy a cumplir 70 años. A la edad de 12 años empecé a conocer de la Escritura. Tenía tan solo 12 años cuando empecé a conocer. Y en este caminar he conocido muchas cosas y en estos últimos años, en estos últimos meses, el Señor me ha mostrado tantas cosas que necesitamos. Hace poco platicaba con un pastor y le decía, es que ya no podemos perder el tiempo. El tiempo se acaba. El tiempo se está acabando. Para algunos ya se les acabó, pero para otros ya se nos está acabando el tiempo y no hay que perder el tiempo ya. Y precisamente yo ahorita escuchaba las palabras de nuestro hermano cuando hablaba de ese templo de Jerusalén. Bueno, ahí me avisas, hermano, porque no traigo reloj. Espero no tardarme más que lo que me dijiste, más o menos. Y si no, ¿hasta qué hora es? Hasta las 5 de la tarde nos vamos a ir, más o menos. Yo sé que ustedes son de mucho aguante, ¿verdad? Y escuchaba de aquel templo que David pidió y no le concedió Dios, sino se lo concedió a su hijo Salomón. Y han sido personajes que he reflexionado y reflexionado y reflexionado. Y qué hermoso la petición del rey David, mi tocayo. Qué hermoso el cumplimiento para el rey David a través de su hijo Salomón de haber construido un templo. Pero hoy yo quisiera que habláramos o meditáramos un poco en el propósito de la iglesia de Dios. Porque si ustedes recuerdan, realmente hoy ese templo, ¿saben dónde está? Ese templo es su iglesia. Porque como se leía, el templo para que estuviera habitando Dios en ese lugar. Y ahora donde habita es en su templo que Él ha construido piedra por piedra con cada uno de los que han creído en Cristo Jesús para hacer un templo donde more el Dios santo y poderoso. Y entonces yo me di a la tarea de empezar a releer acerca de este pasaje de Ebenezer y me encontré con algo que dije, wow, se los voy a compartir. Vamos a ir poco a poco y se me olvidó, siempre es que yo últimamente uso, como ustedes saben, la versión, traducción viviente, porque luego a la Reina Valera no le entiendo, entonces me voy a la traducción viviente y cuando ya entiendo me puedo regresar. Pero yo quisiera que lo podamos ver. Ustedes si traen su Biblia Reina Valera, véanla, y los que no, pues voy a ver en la traducción viviente, allí en 1 Samuel capítulo 4, en el versículo 1, me voy a ir versículo por versículo para que lo vayan si quieren comparando y haciendo algunos comentarios sobre esto hasta llegar a lo que vamos, el propósito de Dios para su iglesia. Y en aquella ocasión dice aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 1, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Que las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en ese momento? Recordamos que Samuel empezó a ser juez, empezó a liderar el pueblo de Israel por orden de Dios.
Recuerden que él salió de ahí con Elí, el sacerdote, y tenía 2 hijos. Pero ¿cómo era la vida de esos 2 hijos? Eran un desastre. En pocas palabras, el pueblo de Israel era un verdadero desastre. Y cuando yo leía esto, dice que las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. ¿Saben qué pasaba con esas palabras de Samuel? Hoy decimos, les entraba por aquí, por el oído izquierdo, y les salía por el oído derecho. Y el pueblo de Israel seguía viviendo en gran pecado. Voy a pedir, hermanas, si me prestan, o mejor me quito la chamarra, ya estoy súper sudando un pañuelo. Pero bueno, en lo que llega no se preocupen. Y dice, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo no hacía caso. Y vamos a ver hasta dónde llegó. Muchísimas gracias. Dice, en aquel tiempo, ¿qué pasaba con Israel? Estaba en lucha. Dice, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos, y el ejército israelita acampaba cerca de Ben-ezer, y los filisteos estaban en Afec. Gracias. La situación de Israel no era nada cómoda. Estaban en guerra. Era una guerra física, pero también era una guerra espiritual. Y quiero decirles que las 2 guerras las estaban perdiendo, tanto la física como la espiritual. Porque físicamente los estaban venciendo los filisteos. Y Satanás, el pecado, también los estaba venciendo porque estaban viviendo una vida totalmente desenfrenada. Me voy a ir más adelante al versículo 2 y al versículo 5. Y vamos a ver cómo Israel estaba siendo derrotado. Dice en el versículo 2, los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Se hacían una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los filisteos nos derrotaron? ¿Acaso no Jehová es nuestro Dios? ¿Acaso no Jehová es nuestro protector? Ellos realmente se estaban sintiendo desamparados de Dios. Estaban alejados de Dios y realmente Dios también estaba alejado de ellos. Ellos estaban reconociendo o medio reconociendo que Dios no estaba con ellos y obviamente reconocían que estaban perdiendo, ¿verdad? Y por eso tomaron una decisión y dijeron, vamos a hacer algo. Somos el pueblo de Dios y sabemos hacer cosas para agradar a Dios. Y empezaron a hacer diferentes tipos de ritos, de costumbres, empezaron a hacer cosas que ellos las habían hecho por mucho tiempo, pero que a Dios no le había agradado. Y fíjense lo que dice en el versículo en el 3, después de la segunda parte, dice, después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Estaban confiando en que había un arca que sabían que representaba la presencia de Dios. Era una representación. Sabían que Dios lo había ordenado y sabían que Dios era bueno y que podía estar con ellos, y por eso hicieron ese rito, vamos a decirlo así, y estaban creyendo que si llevaban el arca con ellos a pelear iban a ganar. Y por eso lo pidieron, y en el versículo 4 dice, así que enviaron hombres a Silo
para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, también estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Quién estaban ahí? Dos hombres que su vida era un desastre. No les importaba el mínimo Dios. Y hacían cosas que Dios había ordenado. Hacían los ritos, hacían los sacrificios, llegaban, pero su vida era un verdadero desastre. Era una vida de total pecado. Pero ellos confiaban en que lo que estaban haciendo realmente les iba a traer la victoria. Y la única victoria que ellos estaban viendo y buscando era vencer a los filisteos. Pero no se habían dado cuenta que lo primero que tenían que vencer era lo que estaba dentro de ellos, el pecado que había en ellos. Me voy más adelante. Estamos recordando la historia de Ebenezer. Dice en el versículo 5, cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, imagínense a ese pueblo que buscaba ser liberado de los israelitas y buscaban, entre paréntesis, la presencia y la ayuda de Dios. Cuando llegó el arca, dice, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Empezaron a gritar de tal manera que dicen que tembló la tierra. Y si no lo voy a leer, pero más adelante dice que los filisteos escucharon y hasta se espantaron. Dijeron, wow, ahora sí está el Dios temible, aquel que sacó a Israel de Egipto, ya está con ellos. Pero ellos sí dijeron, no, vamos a luchar con ganas, vamos a luchar con fuerzas. Y fueron allá, y fueron a luchar. Y lucharon, ¿y qué pasó con los israelitas? Perdieron. Ellos confiaron en cosas que si hacían, Dios iba a estar con ellos. Simplemente ritos, simplemente costumbres, simplemente tradiciones, pensando que esto iba a traer la victoria para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Perdieron. Y no tan solo perdieron, sino perdieron a dos de sus líderes, a los hijos de Elí, murieron. Y cuando le dieron la noticia, ¿recuerdan ustedes qué le pasó a Elí? Ya viejito y gordito, se cayó, se golpeó y también se murió. Y ahí estaba su nuera, también triste porque había muerto también su esposo. Y ella reconoció, y los israelitas reconocieron algo que dice ahí en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 22. Y ella dijo, y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Todo lo veían en función de un cajón. Todo lo veían en función de algo que era material. Y pensaban que porque estaba eso ahí, Dios estaba ahí, pero Dios no estaba ahí. Hoy tenemos que entender, hoy estamos viendo que todo eso, como dijo el apóstol, todo aquello que sucedió, ahora tan solo son las cosas que habrían de venir. Y ellos pensaban que eso era lo fundamental, tener el arca para que Dios estuviera con ellos. Pero eso no era lo que Dios quería, porque el propósito de Dios desde el principio siempre ha sido el mismo. Y vamos hacia allá. ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, para el pueblo de Israel. Pero hoy nosotros también somos el pueblo de Israel. Por fe en Cristo Jesús, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, nos vamos a ir hasta el capítulo 6, versículo 13 al 15. Y Dios les empezó a mostrar lo que Él quería. Y después de que se llevaron el arca, y creo yo que la mayoría de los que están aquí conocen la historia,
que los que se la llevaran, los filisteos, pues les empezó a ir mal porque Dios empezó a hacer cosas. Lo metieron a uno de sus templos y ahí estaba su ídolo, y cuando llegaron se había caído y dijeron, ¿y ahora qué pasa? Lo levantaron y al día siguiente se vuelve a caer y cosas de estas. Y dijeron, no, esto no nos conviene tener aquí. Esa arca es del Dios de Israel, mejor que se vaya, y se lo llevaron a otro lugar. Y en el otro lugar empezaron a tener tumores y cosas de estas. Hasta que llegó el momento que dijeron, no, mejor que se vaya de regreso. Y la regresaron. Ustedes conocen la historia. Y una vez que la regresaron, llegó a de nuevo donde estaba antes, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Y me voy a ir al versículo 13 y 15 del capítulo 6, y dice, y ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. ¿Qué dijeron? Ya llegó otra vez la presencia de Dios. Nos había abandonado, pero ya llegó. Y dice, y la carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Hicieron lo que ya sabían y estaban acostumbrados a hacer. Un sacrificio, algo simplemente. Sí, ¿de qué se trata? Pues vamos a hacerlo. Rompe la carreta, haz leña y haz el sacrificio. Y lo hicieron, y ellos pensaron que ya estaban quedando bien con Dios, que lo estaban alabando y lo estaban adorando. Verso 15 dice, varios hombres de la tribu de Leví, dije Judá, bueno, de Leví, hombres también, ¿verdad? Levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. No se conformaron con 1 o 2 sacrificios. Dice que ¿qué? Ofrecieron muchos ¿qué? Sacrificios. Pero solo sacrificios que eran externos. Sacrificios que hacían de una manera que solamente eran visibles o eran apariencias, o no sé cómo decirlo. Lo hicieron, pero me quiero ir al versículo 19 y 20, porque dice, pero el Señor, ¿qué hizo? Mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo grande duelo por lo que el Señor había hecho. Mató de todos modos a estas personas porque pensaban que ya había llegado la presencia de Dios y ellos estaban contentos, pero resulta de que gente murió. ¿Pero por qué murió? Y lo vamos a ver en el verso 20, y dice la razón. Dice, estos hombres reconocieron. Dice, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Este Dios que es ¿cómo? Santo. ¿Qué es lo que busca Dios de su pueblo? Santidad. No busca sacrificios, como aquella ocasión también le dijo a Saúl, ¿verdad? Aquel profeta. No busca sacrificios que podemos dar. No busca holocaustos, no busca acciones que podamos dar. Él busca santidad en nuestras vidas. Dice el apóstol, porque, bueno, retomando, ¿verdad? Porque nadie podrá ver a Dios sin santidad. Y son cosas que a veces como pueblo de Dios se nos olvida. Nadie podrá ver a Dios sin santidad. No se trata de religiones, no se trata de sacrificios, no se trata de ofrendas, se trata de santidad. No he terminado, no me vayan a malentender. Yo quiero llegar a algo, ¿verdad?
al propósito de Dios para su iglesia. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Ahora me voy a ir hasta el capítulo 7, versículo 1. Ya vamos a llegar hasta Ebenezer. Pero estamos viendo qué pasó antes de esa expresión. El arca estuvo mucho tiempo ahí, dice en el versículo 1 del capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo, Eleazar, para que se encargara de ella. Pero vamos a observar lo que dice en el versículo 2. Dice, y el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 años en total. 20 años estuvo ahí el arca. Y a mí lo que me hace reflexionar en el caso del pueblo de Israel, pensando que ya estaba Dios con ellos porque estaba el arca ahí, y ya llevaba 20 años de estar el arca ahí, y ¿saben cómo estaba la condición del pueblo de Israel? Derrotado físicamente por los filisteos y derrotado físicamente por el pecado. Samuel seguía, yo creo, predicándoles, seguía hablándole al pueblo de Israel: arrepiéntanse, de la forma en que están viviendo no le agrada a Dios. 20 años hablándole todavía Samuel a Israel, y el pueblo de Israel seguía en su pecado. Y lo vamos a ver. Dice, durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Ellos hasta aquí todavía se sentían abandonados. ¿Por qué? Porque estaban siendo derrotados por los filisteos, pero no se habían dado cuenta que estaban derrotados también por el pecado. Sin embargo, vamos al versículo 3, donde yo creo que por eso Samuel se la pasaba hablándole al pueblo de Israel con estas palabras. Y dice en el verso 3, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad, voy a enfatizar, si en verdad, si realmente desean volver al Señor, porque veamos otra situación. No tan solo habían sido o estaban en una situación de decadencia, en una situación de derrota ante los israelitas, también estaban en una derrota espiritual porque estaban realmente alejados de Dios. No había una relación verdadera de Dios con los israelitas, y por eso Samuel les estaba diciendo: si de veras quieren volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él los rescatará de los filisteos. ¿Qué había dentro del pueblo de Israel? ¿Qué había dentro del pueblo de Israel ya por muchos años y 20 años más que estamos viendo ahorita? ¿Qué había? Idolatría. Había idolatría. Hoy en día, yo también me he dado cuenta y lo he comunicado en la iglesia allá donde estamos en Pipiyola. Lamentablemente, dentro de la iglesia cristiana hay mucha idolatría. Nosotros tal vez no tengamos ídolos así de yeso. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé a ir a la primera iglesia cristiana que fui, que por cierto iba con el papá de aquí de
de mi querida hermana Marisela. Yo conocí a su papá. Yo era muy jovencito, él ya era grande, y me acuerdo, y entonábamos un canto que viene ahí, también es un salmo, ¿verdad? Que no adoramos imágenes hechas de yeso y de metal. Y sí, realmente nosotros ya no hacemos eso, pero el cristianismo ha dejado que entren muchos ídolos en la iglesia y ahora los estamos adorando. Y esa adoración a esos ídolos lo que ha hecho a la iglesia es separarla de Dios. Empezamos a vivir una vida que luchamos queriendo hacer cosas, luchamos por llevar una vida honesta, una vida recta, pero no podemos. Empezamos a ver que nos está derribando el mundo, nos está derribando el pecado y seguimos intentando, pero no queremos reconocer que hay muchos ídolos que están en nuestras vidas que no han sido derrotados. Y por eso Samuel invitaba a los israelitas a que se allegaran, que se regresaran a Dios, como dice aquí, y entonces que tomaran la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescataría de los filisteos. Era la parte visible del pueblo de Israel. Los iba a librar de los filisteos. Pero Dios también quería librarlos del problema interior de su corazón. Vamos a ver en el versículo 4 que por fin se arrepintieron. Los israelitas después de muchos años se arrepintieron, aunque sabemos que por un tiempo nada más, ¿no? Y dice en el verso 4, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astarot y adoraron únicamente al Señor. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? Israel, el pueblo elegido por Dios, un pueblo que Dios lo rescató de la esclavitud de Egipto, un pueblo que se le hizo grandes promesas, que se le ha dado tantas cosas, era un pueblo que vivía en la idolatría. Y cuando he leído algunos pasajes me he dado cuenta cómo dentro de la historia del pueblo de Israel hicieron cosas muy perversas, sumamente perversas, recordando aquella historia de aquel hombre que en lugar de que querían abusar de él, y eran cristianos, no estoy hablando de Nínive, perdón, no cristianos, eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando llegaron y dijo, no, pues miren, aquí está mejor mi esposa, y se la llevaron, y dice que abusaron de ella una y otra vez y se la entregaron a su marido, y después, ¿qué fue lo que hizo? Que hasta la partió en pedacitos, ¿se acuerdan? Y yo cuando leí esto dije, a ver, pero esto no era el pueblo de Israel. Sí era el pueblo de Israel. Un pueblo totalmente corrompido. Y de ahí se separaron y los benjamitas por eso empezaron a pelear y todo esto. Hoy pareciera, se los comento porque apenas en la semana pasada me platicaba un hermano que está en Canadá, Eddie, aquí lo conoce muy bien nuestro hermano Rubén, y nos platicaba de que allá en Canadá ya no quieren saber nada de la iglesia evangélica. Así nos dijo. Él vive allá y dijo, ¿saben qué, hermanos? Tengan cuidado allá en México. Aquí ya no quieren saber nada de la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica, ya saben que cuando llega la iglesia evangélica es pura corrupción, es puro desastre. Están adoptando tantas cosas, porque ya hay iglesias evangélicas del LGTB, ABCDF hasta la Z. Dicen que ya es un desastre allá. Es un verdadero desastre allá en Canadá, ya, la iglesia evangélica. Y nos decía, tengan cuidado en México, hermanos. La iglesia evangélica se está desviando, y por eso yo decía, Señor, ayúdanos. Haznos reconocer en dónde estamos y que volvamos al Señor. Que volvamos, que nos arrepintamos de todos esos ídolos que hay en nuestras vidas, que lo único que hacen es apartarnos de Dios. Versículo 5 dice, después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa
y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. ¿Qué hicieron? Confesaron que habían pecado contra el Señor. Me llamó la atención ahora que estaba reestudiando la gracia de Dios. Y les decía a la iglesia allá donde yo estoy en Pipiyola, para los que no conocen, yo estoy en Pipiyola. Y hablábamos de la gracia, y la gracia, hemos hablado que la salvación de Dios es por gracia. Y si es por gracia, es gratuita. Y si es gratuita, tiene que ser forzosamente por fe. No puede ser de otra manera, es solamente por fe. Pero porque es gratuita y es por fe, tiene que venir antes el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento para que haya una verdadera gracia. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no es gracia. Y aquellos que decimos, bueno, si ya Dios ya me salvó, pues entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Eso no se llama gracia, ahora le llaman hipergracia. Porque la verdadera gracia de Dios primero viene por fe, por arrepentimiento. Y cuando yo me arrepiento, entonces mi vida cambia y mi vida empieza a buscar a Dios. Y Dios en su infinita misericordia y gracia me perdona algo que no podía obtener de ninguna manera, solamente por la gracia de Dios. Y recordando aquellos pasajes que Jesús decía, ¿quién es el que ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y dijeron, no, pues al que se le perdona mucho. Pues realmente los que creemos que Dios nos ha perdonado demasiado son los que vivimos una gracia para vivir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, lo vamos a terminar leyendo, es una iglesia santa para Él. Una iglesia santa para Dios. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando hay arrepentimiento y verdadera adoración, entonces Dios responde. Solo cuando hay verdadero arrepentimiento y cuando hay verdadera adoración, Dios responde. Me voy al versículo 7 y dice, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaran. Tenían miedo. Tanto de un lado como del otro tenían miedo. Y dice, no dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Una de las primeras salvaciones que buscaba Israel, ser salvo de los filisteos. Pero les faltaba, y bueno, ya lo estaban logrando a través de su arrepentimiento, la salvación de sus pecados. Y dice en el versículo 9, quiero enfatizar este versículo porque dice, entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Yo decía, pongamos énfasis porque realmente muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento solo eran la imagen de lo que habría de suceder. Y por eso aquí vemos cómo ofreció un cordero. ¿Y hoy qué se ofreció? Bueno, hace 2000 años, ¿qué se ofreció? Un cordero perfecto, Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros, al igual que Israel en ese momento, nos arrepentimos y nos volvemos de corazón
y realmente nos acercamos a Dios, entonces en ese momento es cuando Dios responde. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios actuó salvando a Israel, peleando por ellos. Y si se dan cuenta, ni siquiera tuvieron que empezar a pelear. Quien peleó fue Dios por ellos. Y dice en el versículo 10, entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar debajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Por qué los ayudó Dios? Porque realmente ya habían reconocido su pecado. Reconocieron que necesitaban verdaderamente Dios. Y solamente Dios podía hacer lo que ellos no podían hacer. Y por eso Samuel sacrifica ese cordero. Hoy Dios ha sacrificado el cordero perfecto, Jesucristo, para que nosotros tengamos el poder de vencer también aquello que nos quiere vencer, que es el pecado, para no vivir como Dios quiere, en la santidad que Dios quiere. Termino con este versículo 13 y nos vamos a ir a otros 4 versículos más para terminar. Dice, de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Mientras le hicieron caso a Samuel, mientras quisieron arrepentirse, mientras buscaron hacer las cosas no por hacerlas, sino de todo corazón, realmente fue cuando Dios actuó a favor de ellos. Y entonces pudieron decir, Ebenezer. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Quiere vencer a nuestros enemigos. Pero uno de los principales enemigos sabemos que es el diablo, y el diablo lo que busca es hacernos caer en pecado para no vivir en la santidad que Dios quiere, porque lo que Dios busca es que su pueblo viva en santidad. Y me voy a ir ahí a Juan capítulo 17, versículo 17 al 19. Y Jesús, antes de irse al cielo, precisamente habló al Padre y le dijo, mira, Padre, este es mi propósito para mi iglesia. Este es mi propósito para tu pueblo. Este es mi propósito para tu familia, para tus hijos. Y dice, ahí en Juan 17, del 17 al 19, hazlos santos con tu verdad. El propósito de Dios es hacernos santos, dice, con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, Jesús mismo, que es la verdad, Él es el que quiere hacernos santos. Y si hablamos de la Biblia, no se trata tan solo de leerla, no se trata tan solo de repetirla, de memorizarla, se trata de verdaderamente creerla, aceptarla y que haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y luego dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A quién estaba enviando Jesús? A la iglesia, a nosotros. Así como tú me enviaste, Dios dice, envió a Jesús, bueno, ya me enviaste a mí y cumplí lo que tú querías. Hice tu voluntad. Hice todo lo que tú querías que hiciera y estoy cumpliendo todo para lo cual tú me enviaste. Ahora yo los envío para que cumplan su misión. Y su misión es ser santos en la tierra,
para que sean luz, para que sean sal, para que lleven a cabo la encomienda, porque este mundo se está perdiendo, porque no hemos sido ni luz, ni hemos sido sal. Y hay una expresión que un día escuché de una persona que dijo: la iglesia no está impactando al mundo. ¿Escucharon bien? La iglesia no está impactando al mundo. El mundo está impactando a la iglesia. No la está impactando porque el mundo está impactando a la iglesia, y volteamos a ver a la iglesia y volteamos a ver al mundo y no hay ninguna diferencia. Porque no hemos impactado al mundo. El mundo nos ha impactado con todas sus cosas, en lugar de que nosotros la impactemos con la luz de Jesús, con la sal que Dios quiere que seamos, con una santidad que se ve no nada más en la iglesia. La santidad se debe de ver ¿dónde? Ahí en su casa, con su familia. Esta santidad se debe de ver ahí en su trabajo, en las escuelas, afuera cuando andamos en el camión, en el transporte vehicular ahí en la Ciudad de México, donde anden, en el lugar donde estén. Ahí es donde se debe de ver la santidad de Dios. Ahí es donde tenemos que ver Dios quiere ver esa santidad de su iglesia. Me voy a ir al versículo 19 y dice: y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que tu verdad los pueda hacer santos. Y termino con este último pasaje de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 6. Sí, Dios nos quiere bendecir y nos bendice, pero ¿para qué son esas bendiciones? ¿O cuáles son esas bendiciones? Me llama la atención, si vamos ahí a Efesios capítulo 1, verso del 3 al 6. Y en el versículo 3 dice lo siguiente, el apóstol: toda la alabanza sea para Dios. Primeramente reconociendo que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Con qué bendiciones nos ha bendecido? Bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuáles serán las bendiciones espirituales? Tenemos que darle gracias a Dios por todas las bendiciones aquí en la tierra, materiales, físicas, pero Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Yo creo que las bendiciones espirituales van en función del propósito de Dios, porque nosotros, o la vida cristiana no se trata de nosotros, la vida cristiana se trata de Dios, de sus propósitos. ¿Para qué Dios nos creó? Leía a un hombre llamado Spurgeon y hablaba y decía de esto, ¿verdad? Si alguien les pregunta: oye, pero si Dios, ¿para qué creó al mundo si sabía que se iba a perder? Dice, bueno, una posible traducción o una posible respuesta puede ser esta: porque quería algo mejor. No tan solo quería que fuéramos criaturas. Dios quería que fuéramos hijos. Y a través de su Hijo Jesucristo nos hizo hijos. Y como hijos de Dios quiere hijos como santos. Aquí hay muchos padres. ¿Cuántos quieren hijos rebeldes? ¿Cuántos quieren hijos desobedientes, maleducados, hijos que se dediquen a hacer cosas deshonestas, a andar de rateros, ¿Quién quiere hijos así? ¿Quién quiere hijos que anden haciendo desastres? Queremos hijos que sean hijos que nos honren. Y Dios quiere hijos que ¿qué? Que lo honren.
Dios quiere hijos que lo honren y la manera de honrar a Dios es con nuestra santidad. Una santidad que ni siquiera depende de nosotros. Todo lo ha hecho Dios por nosotros a través de su gracia. Ese amor infinito, ese amor que no tenemos ni con qué pagarle, lo único que podemos hacer es decirle: Dios, aquí estoy. Quiero serte fiel, quiero servirte, quiero realmente ser un hijo obediente. Y termino con los últimos 3 versículos más. Dice en el versículo 4, el propósito de la iglesia. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuál era el propósito de que Cristo viniera al mundo? Darnos bendiciones para que tengamos dinero, tengamos salud, tengamos bienestares. ¿Cuál era realmente el propósito de Dios? Aquí lo dijo el apóstol Pablo. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Realmente Dios nos ama. Y últimamente, bueno, ¿dónde anda mi hermana Sonia? Acá. Ella sabe que soy rockero y ahora mis nietas, otras de mis nietas, me mandaron unas músicas de, no sé si conozcan a Silvo Apacible, es pura música de rock, de rock y blues. Y hay una canción que habla de la vida de Job. Me han encantado estas canciones de rock porque son casi pura letra sacada de la Biblia, y esta canción habla de Job, y cuando la oí dije: Señor, realmente esto es lo que nosotros tenemos que vivir, lo que vivió Job. A Job Dios le dio grande bendición material, pero cuando se la quitó, ¿qué hizo? Dijo: no, pues esta vida no sirve. Dijo: Dios dio y Dios quitó, que Dios sea alabado. Y luego pudo decir esas palabras: ahora mis ojos te ven. Así se llama la canción, ahora mis ojos te ven. No te conocía, pero ahora verdaderamente te conozco. ¿A través de qué? Del sufrimiento. A través del sufrimiento realmente conocemos a Dios. Como dijera aquí mi hermano Rubén, hemos vivido unos meses o años pasados, ¿verdad? Difíciles. Bueno, todavía estoy en el proceso. Algunos recordarán, todavía estoy en el proceso. Y para los que, bueno, les comunico, a lo mejor no se ve, ¿verdad? Pero bueno, dicen que ya tengo metástasis. Bueno, pues si ya tengo metástasis, Dios sabe hasta cuándo me va a tener aquí. Gracias a Dios, seguimos aquí, aún con metástasis. Cuando empieza a doler, ay caray, Señor, tú eres bueno. Ahora te puedo ver. Y me llena de emoción este canto, porque dice que ¿qué le pasó a Job? Que después de haber pasado tanto sufrimiento, vio la grandeza y la gloria de Dios, y dice que le dio ahora el doble materialmente. Le dio más hijos y hasta pudo ver a sus nietos. Esto me llena de alegría. Aquí está una de ellas y tengo otras 3. Dios me ha dado la oportunidad de ver a mis 2 hijas y ahora a mis 4 nietas. Y a mi nieto, algún día lo veré, porque él ya se adelantó. Y lo voy a ver, porque Dios es bueno y así es. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hacernos sus hijos, hacernos su familia, hacernos hijos santos. Y para eso envió a Cristo Jesús a morir en la cruz, para tener una familia de hijos santos e intachables a sus ojos.
de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Este es el propósito de la iglesia. No es tan solo una salvación de, algún día estaré en el cielo. Dios quiere salvación para una transformación y una gratitud que algún día nos lleve a su presencia para estar eternamente con Él, agradeciéndole por su grande sacrificio. Hermanos, realmente a lo mejor, no sé, dirán, pues era un día de festejo, pero para mí es algo maravilloso el hecho de que Dios hasta aquí ha estado con nosotros. Y ha estado porque Dios es fiel cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando quitamos los ídolos y empezamos a buscar una vida de santidad para honrar a nuestro Padre que es santo. Que Dios les bendiga, hermanos, y dejo